Hola, muy buenas a todos y todas, yo soy Boro y este es un nuevo audio vídeo del canal de Boro MV y en esta ocasión va a ser más bien vídeo que audio y vamos a hablar de motos. Bien, como os decía, vamos a hablar de motos y son temas que me gusta ir tocando de continuo y en esta ocasión vamos a comentar algo acerca de mi teoría de que las motos de los años 2000 y algo han sido de las mejores motos que se han fabricado. No digo que las de ahora sean malas, ni mucho menos, pero ese concepto de moto sólida, robusta, hecha para durar, con componentes de calidad, creo que es la época. Y aparte de todo eso, comentar, que es el tema principal del vídeo, que ergonómicamente las motos no han cambiado apenas durante todo este tiempo. Es decir, las distancias entre manillar, estribo, sillín, medidas generales, lanzamientos, avances, etcétera, etcétera, se han mantenido fieles a esas motos de los años 2000. Voy a comparar en este vídeo la Fazer o sea, la Yamaha FZS600 Fazer del 2002, que es la mía, pero que ese modelo data del año 98. Cuidado, ese modelo data del año 98, que podría ser equivalente a una Suzuki Bandit, a una Honda Hornet, etcétera, etcétera, de las de esa época, comparadas con motos actuales como la Yamaha MT-07, Kawasaki Z650 2020 y 2019. Cambian los sillines, cambian algunas pequeños detalles, sobre todo en la zona del pasajero. ¿De acuerdo? ¿Esto a qué viene? Esto viene a cuenta de que, como sabréis los que me seguís en el canal, durante un tiempo he estado barajando la posibilidad, dado las dificultades que tenía para poder poner mi moto en orden de circulación, cosa que he conseguido. Estaba barajando la posibilidad de comprar moto nueva o de segunda mano, pero muy nueva, ¿vale? Modelos de los que están actualmente vigentes. Y obviamente, como todo al final depende de los recursos económicos, estaba mirando pues lo que os he comentado, Kawasaki Z650 y Yamaha MT-07, que ambas probé y que, bueno, de la MT-07 sí que tenéis una opinión, de la Z6,5 no, pero es que tampoco pude tomar no pude tomar imágenes y tal, pero en una moto particular y no vi oportuno hacerlo, ¿no? Era una cuestión de responsabilidad, no era mía, por lo tanto no había imágenes de ella. No pude pedir permiso al dueño porque era una moto dejada para precisamente probarla. Entonces, bueno, es otro tema. Voy a pasar a mostraros con GIMP un montaje que hice, todas las imágenes hechas a escala, y os vais a dar cuenta como en 20 años o más de 20 años la cosa no ha cambiado absolutamente nada, salvo en algunos casos. Analizaré paso por paso todas las zonas de sillín, de pasajero, de piloto, evidentemente, estribo, su posición, manillar, su altura, su avance, etcétera, etcétera. Y os vais a llevar una sorpresa porque veréis que hay un estándar claro de fabricación y hay un estándar claro en el que todos los fabricantes se basan para hacer sus motos. Ese estándar responde a una triangulación entre estriberas, manillar, sillín, que han adoptado todos como la correcta, como la mejor, como el estándar de fabricación, como bien he dicho antes. Entonces, nada, yo creo que lo mejor es que pasemos a verlo y ya está. Vamos a verlo. Bien, pues nada. Como os decía, vamos a ver el estudio, que lo tengo por aquí. Estudio Moto. Y aquí tengo el montaje hecho con GIMP. Como veréis, tengo la MT-07, la Kawa Z6,5 2019 y la Fazer del 2002 o 2003. Este modelo no recuerdo ahora muy bien cuál es, pero es igual, del 2002 al 2003 era exactamente la misma moto, ¿vale? En el 2004 cambió por el nuevo formato de las FZ. No recuerdo ahora cómo eran. FZ6. ¿De acuerdo? Venga, vamos allá.
Voy a ponerlo a pantalla completa. Como veréis, aquí están todas, fijaos, voy a ponerlas todas superpuestas. ¿De acuerdo? Aquí están todas. Estas pequeñas diferencias que veis en la horquilla, por ejemplo, son los 10 milímetros que hay de diferencias entre unas y otras. Cuando hablamos de que una MT-07, una Z6,5 es mucho, se percibe mucho más corta que una moto cualquiera, no es cierto. No es cierto. Las diferencias son exactamente las mismas más menos 10 milímetros. No se van más que 10 milímetros. Bien, continuamos. Voy a comparar, voy a dejar visible la FZS600 Fazer. Y voy a compararla, por ejemplo, a ver, que no veo muy bien aquí la capa. Vale, con la Kawasaki 2019. Ahí la tenemos. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. Fijaos las diferencias. Voy a modificar la opacidad aquí. Muy bien. Así podremos ver perfectamente de qué estamos hablando. Vamos a la zona trasera. Vamos a la zona trasera. Vamos al asiento, por ejemplo. ¿De acuerdo? Vamos a esta zona del asiento. Aquí ya podéis vislumbrar las diferencias. Voy a colocarme así, para evitar modificar la imagen, así desplazamos solamente. ¿De acuerdo? Fijaos en el asiento, fijaos la poca diferencia que hay, es un poquito más bajo el de la Z650 2019. Fijaos que es un poquito más bajo. El depósito, la diferencia es mínima. Fijaos aquí cómo la diferencia es mínima, pero te obliga a estar un poquito más adelantado en la Z6,5. Digamos que vas más cargando el peso en la rueda delantera, que ya de por sí es interesante en la FZS600. El asiento de pasajero sí que varía completamente, y fijaos también en el tope que hace aquí el asiento de la Z6,5, que te obliga ya inequívocamente a estar sentado como unos 4 centímetros más o menos más hacia adelante, ¿vale? Te carga más peso en el manillar, te deja probablemente un poquito más erguido que en la Fazer, y el asiento del pasajero ya definitivamente es diferente, es más o menos igual de largo, es igual de largo prácticamente, solo un centimetrito más corto podría ser. Fijaos en la transparencia. Sí, un centímetro, un par de centímetros más corto y más inclinado hacia adelante, lo cual también fue criticado en su momento. Bien, si nos vamos a la zona de los estribos, fijaos, en esta zona de aquí, vamos a ver dónde están situados. Aquí tendríamos el de la Z6,5 y aquí el de la Fazer. Fijaos que las diferencias son también bastante más interesantes, y no sé por qué en las Naked, fijaos que la diferencia es importante, mucho más alto y atrasado el de la Fazer. Lo tenemos aquí, por si habéis perdido la perspectiva, voy a ampliarlo, a ver si me deja un poquito más. Aquí lo tenemos, ¿vale? Ya se pixela un poquito la imagen, pero bueno, fijaos que el de la Fazer lo tenemos aquí. Y está bastante más alto y atrasado, ¿de acuerdo? O sea que por aquí tenemos una importante diferencia. Y ahora vamos al manillar. El manillar está situado exactamente en el mismo sitio y a la misma altura, solo que el de la Z6,5, como podéis ver aquí, tiene las puntas más cerradas. Simplemente eso. Tiene las puntas más cerradas, nada más. El manillar está exactamente en la misma altura, prácticamente hay muy poquita diferencia. Fijaos dónde tenemos la horquilla y la tija superior, y dónde tenemos la piña del arranque y todo esto, que estaría aquí. Uy, así. Fijaos la poca diferencia que hay. Bien, si vamos, no iría a muchos más sitios. A ver, opacidad, aquí.
voy a disminuir el tamaño. A ver. Aquí. Voy a disminuir el tamaño y la opacidad la dejo para que veáis en líneas generales los 10 milímetros más corta, que es la Z6,5, en líneas generales como es. Bueno, carenado es absurdo hablar de carenado porque no hablamos de nada propiamente dicho, pero fijaos cómo el asiento termina al mismo sitio, la única diferencia es el colín, que las actuales tenemos esta barra que sujeta la matrícula, y por lo demás muy poquitas diferencias más. Ambas son llantas 17 pulgadas, ambas son un 160 trasero, en la Fazer es un 110/80 delante, en la Z6,5 es un 120/70, o sea que son muy equivalentes en todos los sentidos, simplemente porque el carenado en la Fazer va bastante más adelantado y tiene una pantalla digna de tal nombre. Lo que estoy viendo es que con las Kawasaki, con las pantallitas actuales que hay por ahí, semi-touring y tal, pues más o menos tiene la misma distancia, pero al estar más cerca del piloto, la cortina de aire es más difícil que la tire por encima. Entonces, concluyendo, la Z6,5 tiene los estribos más adelantados, el manillar en el mismo sitio y el depósito más adelantado, pero muy poquita diferencia. Esta moto te obliga a ir más erguido que en la FZS 600. La anchura del manillar es mayor en la Z6,5 por poca diferencia, y esto sí que hubiera sido necesario una vista cenital. Vamos ahora a comparar como ya hemos visto las diferencias de las Z con la FZS 600, voy a eliminar la Z y voy a eliminar la FZS y voy a poner las dos Zs, ¿de acuerdo? Muy bien, aquí tenemos espaciado, bueno, nada, la Z, aquí está, y nos vamos a la opacidad, ¿vale? Pues voy a darle la opacidad al 100% aquí y voy a quitársela aquí. Bien, aquí las únicas diferencias, obviamente veréis que en todas las zonas es exactamente igual, menos en esta zona que cambian un poquito los plásticos, los colores, pero es exactamente la misma moto y todo está exactamente en el mismo sitio, excepto la modificación que ha habido sobre el asiento. Os voy a pasar a mostrarlo, me ha parecido interesante. Vale, fijaos que la modificación en la 2020, el asiento es más plano, tiene más zona de apoyo para el piloto, pero todo lo demás está exactamente en el mismo sitio, ¿eh? No hay ninguna diferencia, absolutamente ninguna. Simplemente ha cambiado el asiento y los colores de la moto, no, nada más. En lo demás es todo exactamente igual. Simplemente quería, bueno, y esta zona de aquí que paso a mostrarosla, pero vamos, no tiene más importancia que la puramente estética. A mí, sinceramente, me gusta, me parece más bonita la 2019, pero para gusto los colores. Bueno, las ópticas cambian, son LED en la 2020 y en la parte superior creo que también esta zona cambiaba un poquito, que eso lo vamos a ver. Pues no, es exactamente, cambia el plástico y tal, pero la posición de todo es exactamente la misma. Mira, el manillar tiene una ligera diferencia. Anda, qué sorpresas. El manillar lo han cambiado. Mira qué chulo. A ver, fijaos, los espejos también parecen ligeramente diferentes. Vamos, pero diferencias de matiz, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a continuar con la 2020 y vamos a poner ahora la Fazer comparada con la MT-07. ¿De acuerdo? Bien, vamos a poner una vista general. Y aquí las diferencias son mucho menores, salvo en un par de apartados. Vamos a la parte del sillín. Y aquí os vais a llevar un sorpresón. Y vale, un poquito menos. Así. Muy bien. Vamos a darle transparencia a la... Perdón. A la MT-07. Ahí estamos. A ver... Bien. Aquí, fijaos, el asiento del pasajero simplemente en la MT-07 es un poquito inclinado hacia adelante. La longitud es
incluso un poquito más larga. El asiento en general es un poco más largo. El conjunto de los dos asientos de la MT-07 es un poquito más largo con respecto a la Fazer. Pero fijaos, esta zona de aquí. Esta zona de aquí. Es exactamente igual, incluida la forma del depósito. Fijaos. Es exactamente igual. No hay ninguna diferencia. Es decir, la posición dentro de la moto con respecto a otros elementos es prácticamente la misma. Siendo Yamaha pensaríais que es igual, pero ya os habéis fijado que en la Z6,5 ocurría más o menos lo mismo. Bien, y ahora vamos a pasar a la zona de los estribos. La zona de los estribos es muy, muy diferente. Incluso más exagerado que con la Z6,5. Fijaos, el motor evidentemente pues se percibe más grande, el de la FZS, el de la MT-07, el CP2, lleva el cambio escalonado, forma un conjunto mucho más compacto y el peso más adelantado y alto, que es lo que favorece la inserción en curva más que un peso bajo y centrado, ¿de acuerdo? En una moto moderna el peso tiene que estar alto y adelantado entre ciertos valores, entendedme. Bien, fijaos el estribo. A ver, aquí no sé si tendremos la nitidez suficiente, pero fijaos el estribo. ¿Dónde está el de la MT-07? Voy a venirme aquí y ahora fijaos dónde aparece el de la FZS, el de la Fazer. Aquí fácil hay 70 milímetros de diferencia. Sigue estando más bajo el de la MT-07 y más alto y retrasado el de la FZS. Digamos que tiene una posición bastante más deportiva el de la FZ6, el de la FZS, el de la Fazer. Yo lo noté inmediatamente cuando la probé. Me subí en la MT-07 y dije, ostras, los estribos van muy adelantados. No sé, me causó una cierta sorpresa. Fíjate que si tenemos el asiento en la misma posición, exactamente en la misma posición, y los estribos más adelantados en la MT-07, la conclusión es que te obliga a ir más erguido, bastante más erguido. Las piernas las llevas más relajadas. En la FZS, en la Fazer, vas al ataque, llevas una postura de ataque. Ahora vamos a fijarnos. Fijaos, pero de todas formas que aquí no hay grandes diferencias. La diferencia más importante la encontramos en los estribos. Y ahora vamos a ver el manillar. El manillar sí que hay unas diferencias importantes. Nos venimos aquí y fijaos. Le damos transparencia. Como tenemos el de la Fazer, que es alto y las puntas hacia abajo y atrasadas y hacia atrás. Y el de la MT-07 es más alto y más con las puntas menos caídas. ¿Eso qué hace? Que te obliga a ir más erguido a la posición en el manillar. Y no te deja apoyarte en él. Es decir, la postura natural en esta moto es más trail, digamos. No es exactamente así, pero para que me entendáis. Mientras que en la FZS claramente peso sobre los manillares. Entonces, en conclusión, la postura es mucho más turística, entre comillas, menos al ataque en la MT-07 que en una FZS 600 del año 2002, pero claramente además, es decir, es más deportiva la postura sobre una FZS 600. Fijaos que la diferencia fijaos sobre todo en esta zona, como veréis que las cotas son exactamente las mismas en todos los sentidos, avance, ángulo de la horquilla, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo demás, las dimensiones de la moto, fijaos, son calcadas. No hay, fijaos hasta en el guardabarros, es decir, que la inspiración es evidente, o sea, vamos a ver, que no hay duda de en qué se han basado, o digamos en qué cotas se han basado para hacer la moto más, a ver, aquí, correcto, hacer la moto sobre unas premisas ya establecidas.
Bien, pues nada, yo creo que aquí, con que lo deje aquí es suficiente. Si queréis, hombre, podemos comparar pues entre la Kawasaki actual y la MT-07. Voy a quitarle la opacidad y las diferencias, fijaos cómo son mínimas. Si os fijáis, el depósito, salvo la parte esta superior que gana la Kawa, en esta zona sí que el pasajero va mucho más alto, pero el piloto va exactamente en el mismo sitio, fijaos. Voy a ampliar la zona. Eso es, aquí estamos. Aquí hay una ligera diferencia por lo que veo. Y esto es la... Más o menos. Sí que había una pequeña diferencia ahí. Vale, pero ya está resuelta. Vale, porque yo siempre me he basado en el eje en el eje de la rueda trasera, ¿vale? Para tomar todas las... Fijaos que aquí la pequeña diferencia que tienen es unos 10 milímetros, no llega. Así que estamos a favor, un poquito más cortita la MT-07 que la Z6,5, aunque parezca lo contrario. ¿De acuerdo? Bueno, fijaos, el asiento del pasajero, vamos a verlo. El asiento del pasajero, vamos a darle aquí, fijaos, como es más plano y más alto, más mullido el de la Kawasaki. Pero el asiento del piloto, fijaos, fijaos la relación asiento-depósito, que es, vamos, absolutamente calcada. O sea, es que no hay ninguna diferencia. Y si nos vamos a la zona de los estribos, esto sí que no lo he comparado entre ambas, pero seguramente es, vamos, la misma. Joder, exactamente, perdón, exactamente la misma posición en los estribos. La misma posición, Fijaos. No hay ninguna diferencia. Fijaos también incluso la punta de la palanca de freno, que es la misma. Está en el mismo sitio. ¿De acuerdo? En el pasajero sí que hay diferencias, pero pasajeros son una triangulación que soporta los estribos, o sea que no hay ninguna diferencia. Vamos a ver la zona superior. Voy a ampliar. Y aquí en el manillar sí que hay diferencias. Es bastante más alto el de la Yamaha. Con eso no hace más que corroborar mi sensación de que la Yamaha, la postura de la Yamaha, cuando la probé, no me gustó nada, pero vamos a ver, simplemente porque estoy habituado a otras cosas. ¿De acuerdo? Simplemente por eso. Me pareció demasiado erguida y con los estribos muy adelantados, para mi gusto, cuidado, para mi gusto. Con lo que, oye, no sé, hubo algunas voces, porque bueno, sabéis que hay mucho hater, bueno, vamos a dejarlo que hay mucho fan de determinadas máquinas que no ven más allá de ellas. Y a mí la postura de la Z6,5 me pareció mucho más homogénea, me pareció bastante más racional y desde luego el asiento del pasajero me pareció más decente en la 2020. En la 2019 más decente que el de la MT-07. Bueno, es que hace falta bien poco para que sea más decente que el de la MT-07. Aparte que la respuesta del motor, tacto general, embrague antirrebote, me pareció mejor moto la Z650. Pero, como dije en el vídeo donde la probaba la MT-07, si tienes una moto del 2000, 2002, más o menos de esa época, la tienes bien mantenida, la tienes en buen estado de uso y sin carencias, no te merece la pena cambiarte a una moto de esas características de esta época. Primero, la potencia es como 20-30 caballos más. Quiero decir, la Kawasaki está en 68, pero es que la FZS600 está en 93, creo recordar, ¿vale? O sea, estamos hablando de cifras muy importantes y he tenido oportunidad de comprobarlo con la mía y de verdad acelerar muchísimo más, muchísimo más. Todo no son prestaciones, por contra, pues tienen un comportamiento muy eficaz, muy bueno. El precio es menor porque, claro, esta moto, la mía costó 6.500 euros
pero hace 20 años. Y ahora estas valen 6.500 euros. O sea, es decir, con el coste de los materiales, de la fabricación ha aumentado, pero el precio es el mismo que hace 20 años. Luego me parece un ejercicio de ingeniería absolutamente increíble. Me parece algo que puedan conseguir ese precio en una moto de estos años con ese comportamiento, me parece sobresaliente, sobresaliente. Y nada, supongo que a alguien le podrá haber sido práctico, a otros os habrá parecido un rollo, pero son los estudios que yo hice ergonómicos a la hora de, y no fiarme solamente de mi percepción, a la hora de comprar una moto. Venga, pues nada, pasamos a las conclusiones finales. Venga, hasta ahora. Bien, ¿qué pensáis de todo esto? Me gustaría que dierais vuestras opiniones en los comentarios, pero esto muestra bien a las claras de que la evolución en el mundo de la moto ha llegado a un momento en el que, en estos aspectos, en el que ha topado con un techo, es decir, no se puede hacer mejor, no se puede mejorar o revolucionar la postura de conducción sobre una moto. Entonces, y que además, para tener una moto de éxito, hay que recurrir a la fórmula que se sabe que funciona, sin más inventos. Entonces creo que, bueno, no sé si os habrá gustado el vídeo, espero que sí. Desde luego es un estudio que yo quería hacer. Insisto, todas las motos están a escala para poder superponerlas y en las transparencias ver las diferentes diferencias entre ellas. Como habéis visto, la comparación ha sido con la FZS 600, ¿de acuerdo? Bien, sin más, nada, espero que os haya gustado. De todas formas, como os he dicho antes, vamos a comentar en los comentarios a ver qué os parece y si tenéis alguna opinión al respecto. Venga, muchas gracias a todos y todas y nos vemos en un siguiente audio vídeo. Chao.